Ahí está el profesor. Jonathan, ¿cómo estás? Bien, profe, sí, señor, gracias a Dios. Bueno, me alegra, hermano. ¿Cómo te ha ido? Pues, igual que todos nosotros, aburrido con este encierro, pero bueno. Bueno, bien la cosa. Entonces, estamos en controladores. Sí, señor. Bien. Bueno, revisemos. Profe, una pregunta, disculpe, Tranquilo. antes que los demás muchachos se conecten. Con respecto a los talleres esos que están en la plataforma, Sí. usted nos había dicho que pues iba a hacer el intento de cambiar algunos, porque en verdad hay algunos que se necesitan unos materiales y Sí, bueno, podemos revisar eso. Uy, ya son las 8. Voy a escribirles al grupo a ver. ya yo iba a escribirle. Dime, ¿ya tú les ibas a escribir? ¿Ya les escribiste? Sí, no, ya les iba a escribir. Ah, ok, ok. ¿Cómo es que se llama nuestro grupo? ¿PLC? Sí, señor. Bueno, para la les escribir. Es que acabé de terminar la otra clase y ya no me dio tiempo de acordarles más temprano. A ver, compartámosles por aquí la invitación a esto. Bien. Sí te llegó el WhatsApp, ¿verdad? Sí, señor, ya les escribí por un grupo interno que tenemos nosotros. Súper, Y ya gracias. Te agradezco. usted también escribió acá por el grupo de PLC. Súper, te agradezco mucho. Bueno, entonces revisemos de una vez las actividades de PLCs. Y a ver qué necesitamos. Entonces, voy a compartirles la pantalla. Bien, entonces dice, el docente determinará la forma de evaluación. Entonces,
instalar un ambiente de desarrollo, Logic, estructura de un PLC, características generales, sistemas modulares, entradas y salidas, funciones lógicas y tablas de orden de implementación de funciones combinacionales. Vamos a revisar. Bueno, hoy les propongo que instalemos, hay dos ambientes, bueno, dos que conozco, obviamente muchos más. Entonces, como les decía en la clase pasada, recordemos que hay unos programas o aplicaciones que cada fabricante tiene para sus propios controladores y hay otros que, es decir, varía por marca. El lenguaje de programación es el mismo, es un estándar, pero los programas sí varían de acuerdo a los controladores. Personalmente, a mí me gusta utilizar el de Siemens, ¿de acuerdo? Entonces, voy a mostrarles cómo hacemos la instalación. Me gustaría que la hagamos al tiempo y empecemos a validar, pues, digamos, para tener el programa para poder trabajar. Entonces, quiero que me sigan acá. Vamos a buscar en Google Logosoft. ¿Listos? Entonces, busquen el logo, por ejemplo, aquí me aparece el Logosoft Siemens. Entonces vamos a entrar, vamos a picar ahí y a ver qué nos aparece por acá. Parece que nada. Se murió esto. Auxilio, se me trabó el PC. Voy a cerrar aquí unas cosillas que tengo. Es que como se está grabando la reunión anterior, creo que eso también consume muchos recursos. Déjenme, discúlpenme un momentico, fallas técnicas. Bueno, mientras se conecta el resto. ¿Todavía están viendo mi pantalla? No, señor. A ver. Nuevamente compartir pantalla, listos. Entonces les decía, aquí vamos a buscar en Google Logosoft de Siemens y aquí el primer link que nos aparece. Vamos a entrar ahí, ¿listos? Bien. No, está muy lenta esta vaina. No sé si sea el internet. Déjenme ver. No, creo que es el computador. No, es el computador. Está reventado. Bueno, mientras tanto, voy a intentar aquí. No, es que se trabó esta vaina. Se trabó esta vaina mal. Regálenme un segundo a ver si esto mejora. Es que el problema creo que es como la reunión, o sea, yo tengo otra clase de 7 a 8 de la noche, apenas la termino, el Zoom comienza a descargar la grabación del video. Obviamente es un video de 1 hora, entonces creo que eso consume muchos recursos y el computador se me totea. ¿Qué hacemos? Déjame un momento, por favor, porque no hay cómo. No, tranquila, gracias.
Bueno, revisemos este documento que me parece importante mientras el computador se va liberando un poquito y miramos la instalación del Logosoft. Bien, entonces, ahí ahora sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Vamos a agrandar aquí un poquito, quitemos esto de acá. Chicos, confírmenme que están viendo. Ahí estoy compartiendo. ¿Sí les está llegando la imagen? ¿Me escuchan? Sí, señor. Ah, bien, gracias. Listo. Entonces, nuevamente, revisemos un poquito la configuración interna del PLC. Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. Simplemente quiero recordarles algo importante. Entonces, nosotros tenemos dentro de nuestro PLC una CPU y una memoria. ¿Listos? Es importante que nosotros tengamos de cuenta que hay unas diferentes tipos de entrada y diferentes tipos de salida. Hay entradas analógicas y hay entradas digitales, ¿de acuerdo? Simplemente eso será de acuerdo a la señal que nosotros recibamos. Habrá unos PLCs que solo tienen entradas digitales, unos que solo tienen analógicas y unos mixtos, ¿de acuerdo? Dentro del PLC podemos encontrar contadores, temporizadores, funciones especiales, ¿listos? También relés de entrada, relés de salida y almacenaje de datos, simplemente las memorias, ¿listos? Entonces, vamos por acá. Bien. Los relés de entrada. ¿Qué es un relé de entrada? Simplemente es un puerto, una terminación que recibe señales de sensórica, cualquier tipo de sensor o switch en general de entrada. ¿Listos? Entonces, estos relés de entrada se pueden reemplazar o normalmente están reemplazados por transistores o en los modernos. ¿Listos? Los relés de tareas internas simplemente no están asociados a una entrada, sino están por dentro del PLC realizando tareas o realizando, ¿cómo se dice? Como una emulación o una simulación de la CPU. ¿Listos? Entonces simplemente son unos que están por dentro realizando tareas internas. Los contadores. Los contadores no existen físicamente, están simulados, ¿listo? Y simplemente lo único que hacen es o incrementar o decrementar una variable, ¿listos? O al mismo tiempo la misma variable. Y es importante, digamos, tener en cuenta que esa velocidad de ese contador es importante dependiendo de nuestro proceso. Si nosotros tenemos un proceso en el que cambien sus variables muy rápidas, esos contadores tienen que tener la capacidad de variar igual de rápido. ¿Listos? Temporizadores, igual, es un dispositivo virtual. Simplemente que nos permite agregar retardos, ya sea un retardo a la conexión o un retardo a la desconexión, o en inglés on delay o off delay, ¿listos? Y podemos encontrar retardos, pues desde aquí habla de un milisegundo hasta un segundo, pero pues esa escala puede variar mucho más, ¿de acuerdo? Bien, entonces los relés de salida, simplemente lo mismo, son interruptores que nos van a activar nuestro actuador final, ¿de acuerdo? Recordemos que nosotros con los PLCs estamos intentando controlar un proceso, ¿de acuerdo? Entonces tenemos unas variables de entrada, ¿sí? Estamos percibiendo algo a través de unos sensores. Esos sensores o botones o pulsadores están indicándome ese proceso en qué está o en qué debería estar. Y nosotros en esa CPU estamos ejerciendo unos comandos de acuerdo a esas entradas y vamos a ejecutar unas salidas para que esos variables que tenía al inicio cambien, ¿de acuerdo? Entonces esos relés de salida yo los voy a conectar al final a actuadores. Actuadores llamamos cualquier dispositivo final que cambie esas variables. Un motor, una resistencia que caliente algo, qué sé yo, una luz, una chicharra, un parlante, pues
Cualquier actuador al final, entonces yo lo voy a poder controlar con esos relés de salidas. ¿Listos? Los almacenadores de datos simplemente hacen referencia a espacios de memoria que nosotros utilizamos para hacer operaciones dentro del PLC y para almacenar los valores que puede tener cada variable en determinado momento del proceso. ¿Listos? Bien. El modo de operación de un PLC. El PLC realiza este proceso constantemente, ¿de acuerdo? Es cíclico. Normalmente podemos resumirlos en estos tres pasos. ¿Listos? Entonces, él revisa el estado de las entradas, ejecuta el programa de acuerdo a esas variables que está percibiendo y actualiza mis salidas para que ejecuten una acción en los controladores, ¿de acuerdo? Y ese proceso se repite todo el tiempo, generalmente a una velocidad muy rápida. ¿Listos? ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Imaginémonos esto. Entonces resulta que yo tengo, vamos a hacer unas escalas de tiempo. Bien, entonces en el eje X nosotros tenemos tiempo. Y aquí vamos a tener unas variables que van a cambiar de acuerdo al tiempo. Entonces, por decir algo, yo voy a tener aquí, qué sé yo, un sensor de luz. Entonces, cada vez que él percibe luz, pues me arroja una señal de encendido o un encendido, ¿cierto? De acuerdo. Ahora, yo voy a decirle a mi PLC cada cuánto o con qué velocidad él va a revisar esos estados, ¿de acuerdo? Entonces, por decir algo, yo le voy a decir a mi PLC que revise mi estado cada, vamos a decir que esto es X tiempo, bueno. Entonces, voy a decir que mi proceso, durante este tiempo, mi PLC está revisando sus estados. Después de este tiempo, entonces mi PLC ya no revisa estados, entonces comienza por aquí, aquí digamos que estaba revisando, ahora digamos que aquí está ejecutando, y digamos que a partir de este punto está actualizando las salidas. Y aquí nuevamente vuelve a revisar, ¿de acuerdo? Y se repite el ciclo. Entonces, yo voy en mi escala de tiempo nuevamente, yo ahora voy a decirme, venga, yo necesito contar cuántas veces se encendió esa luz, por decir algo. Entonces, en mi proceso de revisión de entradas, cuando él estaba revisando allá mi sensor de luz, él me dice, mire, yo percibí que aquí se encendió una vez. Entonces cuente uno. ¿Listo? Entonces por aquí en mi contador van uno. Y por aquí no contó más hasta acá nuevamente, que volví a revisar entradas, ¿de acuerdo? Pero aquí no contó, porque aquí no hay, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí simplemente borrar. Entonces, durante mi proceso, que en la realidad esa luz se encendió 3 veces, mi PLC únicamente lo percibió una vez. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el proceso o el tiempo de la revisión del estado es muy lento con respecto a la variación de los tiempos de acá. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que hacer ese proceso mucho más rápido. Es decir, necesitamos un PLC mucho más rápido que esté revisando o que ese ciclo sea mucho más rápido para que perciba esos procesos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes que en la realidad se encendieron 3 veces, pero nuestro PLC nos está indicando solo que se encendió una vez. Entonces, probablemente tengamos al final un proceso que esté funcionando mal, porque no estamos percibiendo todos los cambios que se están realizando en las entradas. Entonces, es bien importante tener en cuenta que este tiempo o este ciclo, ¿sí? Este barrido, debe tenerse en cuenta o debe, ¿cómo lo digo? Debe proyectarse a la hora de que nosotros elijamos el PLC que vamos a usar. Bien, vamos por acá.
¿Listos? Entonces revisemos las tres etapas. La revisión del estado de las entradas. Simplemente, por ejemplo, en nuestro caso, que si nuestra entrada es digital, nuestro PLC va a revisar si esa entrada está o encendida o apagada y graba esos datos y los manda a procesamiento. ¿De acuerdo? Entonces coge esos datos, los asigna en una variable y ahora el PLC debe procesarlos. ¿Listos? Qué pena. Bien, entonces ahora nuestro PLC va a comenzar a ejecutar el programa que nosotros vamos a programar, valga la redundancia, dentro de nuestro PLC, instrucción por instrucción. Entonces recuerden ustedes que en programación, a no ser pues de otros paradigmas, la programación o el código se ejecuta secuencialmente, ¿cierto? Con un orden establecido. Entonces, el programa ya tiene sus variables de entrada, ya pasó por una revisión de esos estados y puede tomar unas decisiones basadas en esas variables y basados en el código que nosotros hemos introducido. Entonces, hace ese procesamiento y al final va a obtener unos valores también que deben ir a mis salidas, ¿de acuerdo? Y por último, entonces voy a actualizar mis salidas. Entonces ya tengo esos datos almacenados, los valores que deben tener mis salidas, entonces los llevo a ejecución. Abro o cierro un relé, cambio el valor de un voltaje, cambio el valor de una corriente, cualquier salida que al final yo pueda controlar de mi PLC, entonces voy a ejecutar ese estado de memoria. Bien, tiempo de respuesta. Entonces, esto era lo que les mencionaba, que es muy importante. Déjenme ver si por aquí está la gráfica. Bien, entonces, el tiempo de respuesta total hace referencia al tiempo de sensor, mientras censa las entradas, al tiempo de ejecución del código y al tiempo de actualización de mis salidas. ¿Listo? Entonces, ese es el tiempo total de respuesta del PLC. Aquí habla en detalle sobre cada uno de esos tiempos. ¿Quién está hablando? Bien. Entonces, simplemente habla de los tiempos que se toma cada proceso y el tiempo de respuesta total. Entonces, lo que les mencionaba. Miren, aquí está la gráfica. Entonces, el efecto del tiempo. ¿Listos? Entonces, fíjense ustedes lo que hablábamos de nuestras variables revisadas y de por qué o de qué datos se perderían si nosotros no estamos censando o no elegimos correctamente el PLC, ¿de acuerdo? Entonces, bien importante tener en cuenta los tiempos de toma de entradas, tiempo de ejecución y tiempo de respuestas de salidas. ¿Bien? Listos. Entonces, aquí hay unas funciones que nos permiten ajustar esas deficiencias de tiempo para hacerlas o que las perciba el PLC, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, la primera se llama la función de extensión de pulso. Como su nombre lo indica, simplemente él nos mantiene un pulso, una señal que es muy rápida, entonces nos la va a mantener en el estado que está, si se encendió, hasta que el PLC esté en estado de toma de entradas, ¿de acuerdo? Entonces simplemente él va a mantener ese estado de encendido hasta el siguiente barrido, hasta que nuevamente vuelva a revisar. Entonces mirémoslo en esta gráfica. A ver, entonces, fíjense ustedes. La parte que está en azul, voy a rayar aquí también en azul, ya que con esto se puede. Entonces, la parte que está en azul es el tiempo que el PLC está censando mis entradas. La parte que está en negro es el tiempo que el PLC está ejecutando el programa. Entonces, fíjense ustedes que ese pulso llegó durante la ejecución del programa.
Entonces mi entrada no lo va a censar. ¿Cómo lo puedo corregir yo? Entonces voy a coger ese pulso. Fíjense ustedes, aquí está el mismo pulso. Pero con una función que se llama extensión de pulso, lo voy a alargar. ¿Hasta qué tiempo? Hasta el tiempo donde mi PLC está censando nuevamente. Entonces fíjense ustedes que ahora ya lo intercepté con el tiempo de censar. Entonces ya el PLC efectivamente me va a detectar que ahí hubo un cambio de variable o un cambio de tiempo, un cambio de estado. ¿Listos? Miremos la siguiente función. Función de interrupción. Entonces, ¿qué me dice acá en esta opción? Entonces simplemente lo que me dice es si el PLC detecta durante la ejecución del programa, por ejemplo, durante esta fase, déjenme rayar acá. Si durante esta fase el programa que el programa se está ejecutando, que ya no está midiendo mis entradas, él detecta que hay una variación en esas entradas, entonces me va a interrumpir esa operación y me la va a llevar a nuevamente censar las entradas. ¿Listos? ¿Dudas con eso? ¿Todos claros hasta ahí? Sí, hasta el momento sí. Bien. Entonces, sigamos por acá. Miremos esta grafiquita. Normalmente nosotros intentamos proteger nuestros circuitos de control de nuestros circuitos de potencia o nuestros circuitos de salida o nuestros actuadores. ¿Por qué? Porque normalmente los circuitos de control están en niveles de voltaje digitales, es decir, de 0 a 5 voltios probablemente, o 12 voltios, y nuestros circuitos de potencia están normalmente a altas potencias, normalmente en corrientes AC. Entonces, nosotros siempre pretendemos separarlos con el fin de que esa alta potencia no vaya a introducir corrientes parásitas o voltajes que nos puedan dañar nuestros circuitos de control. Eso normalmente lo hacemos a través de un relé. Ahora, bueno, hay muchos dispositivos más, pero intentamos siempre hacerlo con un relé. ¿Qué desventaja tiene el relé con diferencia a otros dispositivos de electrónica? Que el relé es mecánico. Entonces el relé tiene una vida útil que ya no la indicará el fabricante, tantas aperturas y cierres. ¿De acuerdo? Pero tiene una vida útil mucho más corta que unos dispositivos que utilicen semiconductores. Pero o los podemos encontrar a un muy buen precio y son fáciles de operar. Bien, entonces simplemente fijémonos la estructura. Entonces yo lo único que hago es controlar un interruptor, en este caso que es un circuito muy fácil, simplemente tengo un generador AC conectado a un motor AC evidentemente y solo lo estoy encendiendo o apagando a través de un interruptor. Pero ese interruptor está controlado a través de mi relé. Fíjense ustedes que, digamos, en esta parte no hay ninguna conexión entre el circuito rojo y el circuito verde. Ese relé va a trabajar a través de un fenómeno de campo magnético, entonces no va a haber nunca, digamos, como alguna conexión entre esos dos circuitos. Yo aquí en este circuito puedo manejar 100 amperios y en este circuito puedo manejar 100 miliamperios. Y nunca se van a cruzar esas corrientes porque precisamente el relé nos está separando eso. ¿Bien? Y aquí entonces simplemente nos dicen, bueno, tienes tu dispositivo de control, tienes una fuente que va a almacenar, a alimentar ese control y va a alimentar la bobina de mi relé. ¿Listos? Entonces, esta es simplemente la operación para separar nuestros circuitos de potencia de nuestros circuitos de control. Siempre deben ir separados con el fin de cuidar, pues, estos dispositivos que generalmente son caros.
Bueno, reemplazando relés. Ah, listo. Bien, aquí viene algo de notación. Entonces, nosotros vamos para programar los relés, vamos a entender alguna simbología que se utiliza como lenguaje de programación y a entender qué reemplaza, ¿de acuerdo? ¿Listos? Entonces, las entradas nosotros las vamos a anotar con contactos. Entonces, este es el símbolo de un contacto. Fíjense, este de acá, ¿de acuerdo? Entonces, es un contacto básico. Simplemente nosotros lo vamos a entender como un interruptor, ¿cierto? Una entrada. ¿Sí? Entonces, esa entrada puede ser un pulsador, bien sea normalmente abierto, bien sea normalmente cerrado, o un interruptor. ¿Listo? Entonces, básicamente, esas son nuestras opciones de entrada por ahora. Un pulsador. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? Entonces, esto nos representa nuestras entradas. Este símbolo, que lo vamos a denominar bobina, entonces nos va a representar las salidas. Entonces siempre tenemos unas entradas representadas por contactos, unas bobinas representadas, unas salidas representadas por bobinas. ¿Bien? Y vamos a utilizar este símbolo. Listos. Entonces, aquí nos dice direcciones de los dispositivos. Bien. Simplemente aquí nos habla de unas direcciones que debemos colocar. Esto ya lo veremos en detalle cuando trabajemos en el simulador. Aquí vamos a ver si ya me deja trabajar. Y por último, nosotros vamos a tener pues el esquema con una secuencia lógica. Es decir, recuerden que exceptuando algunos paradigmas que no aplicarían para PLCs, nuestra codificación en PLC siempre es una secuencia lógica en el tiempo. ¿Sí? Yo voy del 1 al 2 y del 2 al 3 en nuestras líneas de código y nunca hago saltos entre ellas. Entonces, es importante entender que nuestras secuencias se efectúan en esas lógicas, ¿listos? Y entonces tengo un esquema de este tipo, ¿bien? Entonces simplemente tengo un esquema donde tengo una entrada, una salida y con este simbolito voy a marcar que mi código termina ahí. ¿Qué me representa este PLC básico? Esto es lo más básico que puede haber. Simplemente yo le estoy diciendo a mi PLC, mire, si usted tiene una entrada, voy a llamarla A. Aquí está mi PLC. Y aquí tengo una salida B. Entonces, cuando yo encienda la entrada, usted encienda la salida. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo este código que estoy introduciendo acá. Y una vez haga eso, termine. Fin. Fin del código. ¿Listo? Esa es la ejecución. No más, no menos, simplemente ese es el código más básico que nosotros podríamos encontrar para un PLC. Bien, aquí por ejemplo en este caso nos habla, están señalando que es un motor, mi salida es un motor. Entonces simplemente cuando yo active mi entrada, mi motor se va a encender. Bien. Listos. Entonces, vamos a ver nuestras instrucciones o comandos que yo puedo introducir a los códigos de los PLCs. ¿Listos? Entonces, el símbolo de contacto sigue siendo el mismo. ¿Listos? Fíjense este contacto es un normalmente cerrado, es decir, que cuando yo ejecute el código, ese contacto ya va a arrancar encendido, ¿de acuerdo? Y se va a mantener encendido hasta que yo cambie su estado. ¿Cómo lo represento? Con una diagonal. ¿Bien? Ahora, por acá, por acá, ya. ¿Listos? Tabla de verdad de la instrucción contacto. Pues, muy fácil, simplemente un contacto normalmente abierto, pues cuando está en cero, esto no necesito explicarlo, esto es muy básico.
¿sí? La tabla de verdad del contacto normalmente cerrado, pues será al revés. Si la entrada está apagada, pues mi contacto va a estar encendido. Bien, no tengo que entrar en detalle de esa tablita. ¿Listos? Nuestra salida, la bobina, la que ya vimos arriba, y nuestra salida normalmente cerrada, o nuestra bobina normalmente cerrada. Entonces simplemente mismo símbolo con la diagonal. ¿Bien? La operación igual. Va a funcionar siempre que esté en 0 y se va a abrir cuando la entrada esté en 1. ¿Bien? Este ejemplo ya lo habíamos visto. Bien. Entonces, fíjense ustedes este circuito de control. Entonces, yo tengo dos entradas. A ver, ¿qué es aquí? No. Yo tengo dos entradas, ¿sí? Que en la vida real, en mi circuito allá real, yo lo voy a representar como dos interruptores. Switch 1 y switch 2. Tengo una fuente que me va a activar allá mi relé. Y allá en rojo tengo mi circuito de control, lo que esté activando, un motor, una luz, lo que sea. Al final, esa será mi bobina. Esta mi bobina es la que me va a activar algo, lo que yo sea que esté controlando en potencia. Entonces, ¿cómo se va a activar esa bobina? ¿Cómo yo voy a encender mi salida? En este ejemplo, yo tengo que tender mis interruptores en serie. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes, uno después del otro. Como los tengo aquí en mi ejemplo abajo. Entonces, la única forma que se encienda mi relé o que funcione mi relé, se active mi bobina, es cuando yo activo el interruptor 1 y activo el interruptor 2. Es decir, este se cierra, este se cierra. ¿Sí? Si yo activo el 1 sin activar el 2 o si activo el 2 sin activar el 1, no va a funcionar. Únicamente va a funcionar cuando los dos estén activados. ¿Bien? A ver, borrar todos los dibujos. Listos. Ahora, anotar. Listos, aquí simplemente habla de los registros. Esto, como les digo, lo vamos a ver en la simulación. ¿Listos? Es estados. Esto lo vamos a ver cuando estemos en la simulación, tabla de resumen. Bien. Fijémonos este. Entonces, nosotros en nuestros lenguajes de operación tenemos unas instrucciones más usadas o más comunes. Entonces, en este caso las vamos a llamar principales. ¿Listos? La instrucción cerrojo, que se denomina como set en inglés, o output latch. ¿Listos? Y la función reset o resout es output un latch o reset. ¿De acuerdo? Fíjenlo por acá. Esto es básicamente esta función. Lo que me dice es que debe ajustar una entrada a un valor determinado. ¿Listos? Entonces simplemente lo que yo hago con el set es ajustar o activar, llamémoslo así, una variable. ¿Sí? Y con el reset lo que hago es resetearla. ¿De acuerdo? Simplemente. Set y reset. Son funciones opuestas. Y termino. ¿Listos? Aquí está todo el detalle de las inscripciones. Esto lo vamos a ver cuando simulemos. Vamos a revisar la función contador. Contador obviamente se entiende. Muy sencillo. Tenemos contador hacia arriba, count up, contador hacia abajo, count down y el mixto, que lo llamamos up-down counters. ¿Listos? Entonces, simple contador hacia arriba, obviamente cada vez que yo tengo una activación de señal, él cambia su número y le suma 1 a esa variable. Cada contador hacia abajo, cada vez que se activa esa señal, me resta esa variable. Le resta 1 a esa variable y contador arriba y abajo, dependiendo de la señal que le entre, va a restar o va a sumar. ¿Bien? No tiene ningún misterio. ¿Listo? Simplemente tengo
un reset y tengo un pulso. Recuerden, cuando yo aplico el reset, ese contador se me va a resetear al valor inicial o al valor seteado. ¿Sí? Yo puedo dejar ese set que cada vez que yo lo resete arranque en, por decir algo, 50, 100, X, cualquier valor, o arranque en 0. ¿Listos? Y tengo mi pulso de suma, resta o cualquiera de las dos. Bien, miremos por acá. Tralala. Diagrama escalera de un contador. Entonces simplemente tengo aquí, fíjense ustedes, mi entrada. ¿Dónde está esto? Anotar. Este es mi contador. Tengo una entrada que lo va a resetear. Tengo una entrada que va a hacer que cuente o va a darle la orden del conteo. Y tengo otra entrada que simplemente me va a ejecutar mi bobina. ¿Listos? Entonces, un circuito básico donde tengo una entrada para el reset, una entrada para el contador y una entrada para la bobina. Vamos por acá. Para el contador, aquí están los contadores, listo. Temporizadores. Temporizadores tengo de dos tipos. Más. En este caso, 3 tipos. Más usados. Entonces, el on delay. ¿Listos? Entonces, ¿qué hace el on delay? Simplemente, cuando yo tengo un pulso de entrada, digámoslo así, él lo que va a hacer es retrasarlo para la salida. No sé si me explique. Vamos a, déjenme ver si aquí tenemos gráficas del on delay. No. Voy a hacer una gráfica para que sea más claro. Entonces, simplemente por acá. Entonces, yo tengo una entrada que va a ser este pulsito, un pulso acá. Esa es mi entrada. Entonces, mi entrada se disparó con un pulso. Para alguna aplicación determinada, yo necesito que después de que se activó esa entrada, mi timer comience a contar, vamos a determinar, no sé, 3 segundos. Entonces, 1, 2, 3 segundos. Y cuando cuente esos 3 segundos, ahora sí me va a activar mi salida. ¿Listo? Entonces, es un timer on delay. Para determinado proceso, yo necesito, después de que se active esa salida, contar un tiempo. El ejemplo más fácil, qué sé yo, un semáforo. Entonces, yo arranqué el semáforo y yo necesito que la luz amarilla se active después de 10 segundos que se activa la luz roja, ¿cierto? La luz roja tiene que estar activa 10 segundos, pero ese contador yo lo puedo poner a contar desde que se prendió la luz roja. Entonces, a los 10 segundos, ahora sí usted tiene que activar la luz amarilla, por decir algo. ¿Listo? Entonces, más o menos funciona así. El off delay, entonces, a diferencia del anterior, hace el proceso contrario. Entonces se retrasan a pagar una salida. Entonces, por decir algo, esperen, perdón. Deshacer. Entonces, nuevamente, tengo aquí mi entrada y, tengo aquí la salida. Entonces, nuevamente, yo tengo un pulso por acá y para alguna aplicación específica, yo voy a necesitar que ese estado de activación se mantenga determinado tiempo. ¿Sí? Entonces, activé con mi pulso, ¿listos? Y se fue el pulso, simplemente se pulsó y se apagó nuevamente. Pero con el timer of delay, yo lo que voy a hacer es mantener esa salida encendida determinado tiempo, ¿listos? Mucho más tiempo que el de el pulso de entrada, ¿listos? Entonces esa es la diferencia entre el on delay y el off delay o el
Virgen Santísima. El de conexión o desconexión. Timer a la desconexión y timer a la conexión. Por acá borro esto. Un contador acumulativo, retentivo acumulativo. Entonces necesita dos entradas. Una entrada que inicia la medición del conteo o del y la otra entrada que lo vuelve a su valor inicial. Y pues la otra que simplemente lo que hace es resetearlo a su conteo preestablecido. ¿Listos? Bien. Saltas por acá. Aquí está la activación del contador. Entonces simplemente me dice cuando tengo mi entrada, que me va a activar la orden o la dirección T000. ¿Listos? Y esa orden me va a activar una salida. Entonces simplemente quiere decir que yo cuando active mi entrada, voy a activar un timer, conexión o desconexión. Por ejemplo, en este caso no dicen, hay simplemente un temporizador. Y ese temporizador cuando se active, me va a activar la salida. Bien sea que me la demore en el tiempo o que me la mantenga en el tiempo. Bien. Pasemos por acá. Esto lo vamos a ver mucho más claro cuando estemos simulando. La idea simplemente es que repasemos las instrucciones. ¿Listos? Aquí habla de un temporizador acumulativo. Exactitud del tiempo, error de entrada, error de salida. Fíjense, es importante revisar el tiempo, lo que les decía, el tiempo en los PLCs es muy, muy importante. Hay unos errores asociados a los PLCs. Esto lo dejo para lectura. A ver. Cambio de registros también lo revisamos cuando estemos programando. La conexión del PLC. Bueno, esto es importante. Podríamos revisarlo en el laboratorio, pero si no tenemos laboratorio, pues de una vez revisémoslo antes de. ¿Listos? Entonces, esto es como veríamos un PLC en la vida real. Y ¿qué es importante? Entonces, primero que todo, hay una polarización o una alimentación con la que va a trabajar el relé. ¿Listos? Entonces, tener en cuenta ese valor de voltaje y tener en cuenta si es una corriente continua o una corriente alterna. ¿Listos? Entonces, es importante eso. Normalmente, estos módulos trabajan en corriente continua entre 5 y 48 voltios. ¿Listos? Esto es, generalmente módulos de entrada. Aquí hablan de módulos de salida, módulos de corriente continua, permiten transistores. Esto lo pueden revisar acá. Sí, este documento que, no sé. Yo lo tengo dentro de mis apuntes, déjenme ver si está en la plataforma. Mis cursos. Creo. Creo que no, porque este documento está enfocado en PLCs. Déjame ver. No, creo que no, pero igual ya se los comparto en un link por OneDrive. Esto ya se los mando al grupo. No recuerdo. Igual en la plataforma, básicamente, chicos, lo que pasa es que el profesor de editor de Tunja utiliza Celio porque ellos en Tunja tienen una marca de PLCs que funciona con Celio. Nosotros aquí en Bogotá tenemos los de Siemens. Entonces, por eso yo los manejo, los conozco y pues la idea es que en el laboratorio trabajemos con Siemens. Entonces, por eso
ustedes van a encontrar unos documentos en la plataforma asociados a Celio y yo les voy a explicar con unos asociados a Siemens o otros documentos. Esto es general, esto aplica para todos, ¿sí? Hasta aquí no hemos visto nada de logo, ni de Siemens, ni nada. Fíjense que todo esto es general. Estamos hablando de una simbología y esa se mantiene para cualquier PLC. Eso es universal. ¿Listos? Pero si más adelante se van a dar cuenta que en la plataforma encontramos esas diferencias. Pero al final es lo mismo. O sea, es lo mismo, simplemente es como si ustedes, no sé, escribieran en blog de notas o en Office. Al final ustedes escriben y guardan un documento de texto. Es un programa diferente, pero al final es un editor de texto. ¿Listos? Entonces, ya por último, para terminar, quiero pedirles el favor que entren. Este logo sí se los voy aquí. Bueno, les voy a compartir este link. Déjenme ver si entramos a uno más directo. Luego soft comfort. Déjenme ver dónde está ¿dónde está el logo de descarga? No veo. PLC, logo software. Vamos acá, damos software. Aquí está. Entonces les voy a compartir este link aquí en la plataforma, en el chat, perdón. Profe, yo estuve tratando, a ver un momento. Profe, al final podría repetir el proceso de descarga del programa. Sí, sí es lo que vamos a hacer. Yo estoy tratando de descargar el programa, pero cobran. No, vamos a usar el gratuito. Hay una versión demo. Y el canal de YouTube, que creo, ¿cómo se llama? Listo, ya les comparto también el canal de YouTube. Aquí está el link de descarga del Siemens, entonces, de Logosoft. ¿Listos? Entonces entran a ese link que les comparto ahí y entran aquí en este menú, bajan a Demo Software y en Demo Software van a descargar pues la versión correspondiente al sistema operativo que ustedes usan. La mayoría deberíamos descargar el primero, ¿sí? Porque casi todos los computadores que nosotros manejamos son Windows que están operando a 64 bits. ¿Listo? Entonces descargamos el demo. Fíjense ustedes, es muy rápido, es muy liviano. Y seguimos el proceso de instalación normal. ¿Sí? Entonces la idea es que hagan eso. Voy a compartirles aquí. Creo que les comparto ahí en el chat del grupo un link para que descarguen el documento. ¿Listo? Aquí simplemente siguen las instrucciones normales de cualquier programa. Este coronavirus me tiene mal. Listos. Váyase confesando, profe, váyase confesando. Alma bendita. Ay, güey madre. Bueno, entonces, ya descargó por acá. Todavía les estoy compartiendo la pantalla. Entonces, fíjense que es muy ligero, es muy liviano el programa. Se descargó como en 30 segundos. Seguimos el proceso de instalación normal, aceptar todos los permisos y ya. Pues con este software, esta es la versión demo porque obviamente pues no lo necesitamos para algo industrial ni nada, simplemente vamos a usar unos PLCs educativos. Por eso podemos usar este software. Simplemente quiero mostrarles rápidamente cómo es el proceso de instalación. Es muy sencillo. Ahí ya, listos. Entonces ahí tenemos el Logosoft. Vamos a utilizar en idioma español. Ojalá todos tengamos esta versión. Descarguémoslo desde la página que es la última versión. Entonces aquí acepto.
Aquí voy a dejar la carpeta que me sale por defecto. Esto por defecto, instalar. Y ya está. Entonces ahí comienza a instalar el programilla. Y ya queda listo. Chat. Sí, Jorge. Eso ustedes lo encuentran en su computador, aquí en donde está en configuración. Ahí creo, no sé si eso les salga en la pantalla, supongo. Y en sistema. Entonces, ahí en configuración y en sistema, ustedes van a encontrar el tipo de acerca de aquí abajo. Entonces aquí les va a decir su sistema, su computadora, en qué tasa de bits está trabajando. Entonces aquí miren, dicen tipo de sistema, es un sistema operativo de 64 bits. Bien, entonces de acuerdo a lo que les diga acá, es que lo van a descargar. Si ustedes tienen un computador muy viejito, probablemente esté en 32 bits, pero los nuevos, la mayoría vienen a 64 bits. Aquí dice, quiere instalar el programa USB-PC Cable, o sea, esto es para cuando vamos a conectar el portátil al PLC. En este caso le va a decir que no. Y listo, ya quedó aquí el software instalado. Entonces ahí le doy iniciar. Y ya. ¿Vieron? La instalación no tardó más de, no sé, 3 minutos, 5 minutos tal vez. Es muy rápida y ya quedó entonces nuestro Logosoft en su versión demo para ayudarnos. Hay obviamente unos menús de ayuda, unos tutoriales, ojalá si tienen espacio los puedan hacer. Y la próxima clase ya comenzamos entonces a ir mezclando un poquito de teoría con simulaciones. ¿Listo, chicos? Entonces si tienen espacio, vuelvo y les digo, los invito a que le echen un ojo, vean los tutoriales. Igual aquí pues vamos a intentar explicar, pero el tema, la idea es que como ustedes tienen que ir trabajando en sus pantallas y verla a mí al tiempo, de pronto el tema se va a complicar un poquito. Entonces, pues intenten utilizar los tutoriales antes para que vayamos haciendo las cosas al tiempo. ¿Listos? Entonces, chicos, eso era todo por hoy. Voy a terminar aquí el chat. Haciendo la cena. Depende del portátil, listo, me tienen cocinando. Entonces, eso chicos, sí, depende del portátil, pero la mayoría, o sea, si tienen un portátil reciente, un computador reciente, debería estar trabajando a 64 bits. Y bueno, allá están los Linux, si tienen sistema operativo Linux o si tienen una Mac, pues ahí también está el instalador. Entonces, la próxima clase ya comenzamos a revisar en detalle el Logosoft, las funciones que tiene y vamos a empezar a hacer simulaciones y vamos a ir explicando también un poquito de teoría para ir mezclando las dos cosas. Eso, ojalá, Dios quiera, podamos trabajar con los PLCs allá del laboratorio y ver pues su funcionamiento en laboratorio, en la práctica pues. Chicos, muchas gracias por asistir. Les recomiendo nuevamente el tema de la puntualidad para que podamos arrancar pues a las 8 en punto. Entonces les recomiendo que estemos ahí más puntuales la próxima vez. Y ya les comparto, entonces tengo dos pendientes. Les voy a compartir el canal de YouTube y les voy a compartir el documento que revisamos hoy. ¿Listos? Y como les decía, en la plataforma ustedes encuentran un montón de documentos y pues en internet obviamente hay también un montón de documentos que se pueden apoyar. Si tienen cualquier duda, ahí nos estamos hablando. Muchas gracias muchachos, buenas noches. Listo, profe. Gracias. Gracias, profe. Que descansen, muchas gracias. Nos Gracias, vemos. profe. Nos vemos de Gracias, hoy en profe, 8. muy amable. No, mentira, nos vemos mañana. Mañana tenemos electrónica industrial. A 7 de la Les noche. recomiendo puntualidad, muchachos. Gracias, Listo. Que descansen, muchachos. Buenas noches.